Dudasoposición.es. Accede a las masterclass con un clic. Aquí encontrarás todos los procedimientos y una vez selecciones el que es de tu interés, podrás acceder tanto al vídeo como al correspondiente tronco. Recordad que tenéis de forma gratuita la masterclass del procedimiento ordinario penal a vuestra disposición. Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy, siguiendo el método de troncos, vamos a ver la ejecución penal. Me lo habéis pedido en varias ocasiones y bueno, pues vuestros deseos son órdenes para mí y vamos a ver hoy la ejecución penal. También sabéis que hoy sí que hay caso práctico, así que al final del vídeo tenéis el caso práctico para que lo podáis resolver y en el próximo vídeo pues que suba pues se resolverá el mismo. Tengo que decir que, bueno, que la ejecución penal no vamos a ver propiamente un tronco, como veis es bastante sencillo, pero sí que es importante que refiramos algunas cuestiones importantísimas en la ejecución penal que no vamos a ver en la ejecución civil. Dicho esto, también, y antes de empezar la explicación, os quería invitar a que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo de los que se suban y también aquellos que os queráis unir para beneficiaros de algunas ventajas por ser miembros del canal, pues también os invito a que lo podáis hacer. Dicho esto, vamos a empezar con la ejecución. La ejecución penal está regulada en el artículo 983 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, que es una ley muy antigua, que sí que es verdad que ha sufrido algunas reformas, pero en su totalidad pues no han sido reformados los procedimientos penales. Dicho esto, también tenemos que decir que la ejecución penal le va a corresponder ejecutar al juzgado o tribunal que haya dictado la sentencia, ya sea en primera instancia o ya sea en el recurso ordinario o extraordinario que contra la misma quepa. Entonces, dicho esto, también tenemos que decir que el artículo 988, creo recordar, dice que a quien le corresponde ejecutar el juez tan pronto la sentencia sea firme, lo declarará así y procederá a ejecutar de oficio la sentencia. Aquí viene la primera diferencia con la ejecución civil, puesto que, como sabéis, la ejecución civil es a instancia de parte, sin embargo, la ejecución penal será de oficio. Todos sus trámites van a ser de oficio. El impulso de la ejecución le corresponde al letrado de la Administración de Justicia y de oficio, obviamente, y la ejecución, pues cómo comienza la ejecución, que es un documento solemne, así se establece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se llamará ejecutoria. Obviamente será un auto. Y aquí tenemos que diferenciar. Bueno, aparte os quería también comentar que cuidado también con el artículo 984, diría que es el 984, cuando habla de las faltas. Ya sabéis que las faltas no tenemos ya faltas en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto tenemos que hablar de delitos y delitos leves. ¿Qué sucede? Que aquí este artículo habla de quién va a ejecutar. Entonces, claro, habla de las faltas que le correspondan cuando le correspondían al juzgado de instrucción, al juzgado de paz, pues el recurso de apelación le correspondía resolverlo al juzgado de instrucción, con lo cual después, una vez resuelto el recurso de apelación, volvía la causa al juzgado de paz y este era el que le correspondía ejecutar. Ahora no es así, sabemos que no hay faltas, hay delitos y delitos leves, por lo tanto el juzgado de instrucción no conoce del recurso de apelación de los delitos leves, puesto que no, la competencia, en ningún caso hay competencia de delitos leves en los juzgados de paz. O sea que atención con este artículo a la hora del test. Ya sabemos las competencias que tiene el juzgado de paz, pero a la hora del test o a la hora del estudio que no os confunda esta situación. Entonces hemos dicho que a quién le corresponde ejecutar la sentencia, al que haya dictado la sentencia, ya sea que aunque haya habido recurso, lo que hará el superior en el recurso es resolver el recurso y una vez resuelto el recurso remitirá el testimonio con el resultado, con la resolución que resuelve el recurso para que el órgano que dictó la sentencia en primera instancia proceda a la ejecución. Y aquí tenemos que diferenciar, claro, el auto podríamos decir que es el que se incoa a la ejecución penal, que es de oficio, hemos dicho que es de oficio,
Obviamente será numerado, le daremos un número porque a partir de entonces es una ejecución, es una ejecución de la sentencia en este caso. Entonces, ¿qué haremos? Tenemos que distinguir en este auto que vamos a dar, que se va a dar cumplimiento a lo que dice la sentencia, al fallo de la sentencia, si el fallo hay una pena y también si en el fallo está la parte de la responsabilidad civil, puesto que la ejecución, las consecuencias de la ejecución obviamente son diferentes. Y aquí tenemos, que os lo he hecho en este pequeño esquema, aquí como digo no podemos llamar tronco, os lo he hecho en este pequeño esquema, diferenciamos lo que es la pena propiamente de lo que es la responsabilidad civil. ¿Por qué lo diferencio? Porque la pena, para llevar a cabo la ejecución de la pena, vamos a tener en cuenta lo que establece el Código Penal, así como los reglamentos, en su caso, que existan. Mientras que la parte de la responsabilidad civil, lo que diga en cuanto a las indemnizaciones posibles que determine el fallo de la sentencia, nos tenemos que ir a las disposiciones que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil para proceder a su ejecución. Entonces, esto es lo más importante. ¿Qué sucede cuando la sentencia establece pues, una pena de prisión y además una indemnización pues de X euros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en cuanto a la pena, que si es una pena de prisión que el condenado tiene ya que cumplirla, tenemos que decir que la sentencia ha de ser firme, pues que para que se pueda dar a la ejecución. Claro, como he dicho antes, quien declara la firmeza de la sentencia va a ser el juez y después procederá a su ejecución. Entonces, si tenemos una pena de ingreso en prisión, ¿qué vamos a hacer? Esto es una práctica jurídica, la ley no establece nada al respecto en este sentido que os voy a decir, pero que sí que es una práctica jurídica que previamente, bueno, la ley de enjuiciamiento criminal dice que una vez que se establece, que se acuerda en una sentencia, se condena a una pena de prisión a un individuo, este deberá cumplirla, ¿no? Y entonces el juez pues hará todo lo que sea, lo que requiera, dar las órdenes correspondientes para su ingreso en un centro penitenciario al efecto del cumplimiento de la pena. Pero sí que es verdad que es práctica jurídica previamente acordar todos estos mandamientos y todos estos oficios para que se proceda a su detención e ingreso en prisión, pues es práctica que primero se requiera para que ingrese voluntariamente en un centro penitenciario. Cuando esto no sucede, entonces es cuando se librarán todos los oficios y todas las comunicaciones que se tengan que hacer para dar cumplimiento a ese ingreso en prisión para el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia. Una vez que, como ya sabéis también, una vez que el preso, el penado ya está cumpliendo la pena en el centro penitenciario, a partir de ahí, pues la vigilancia y el control del cumplimiento de esa pena le corresponde al juzgado de vigilancia penitenciaria, pero no, como digo, no la ejecución propiamente de la sentencia, que le corresponderá a quien haya dictado la misma. Esto en cuanto, como digo, y esto es todo lo que establece el Código Penal y sus reglamentos para el cumplimiento de estas penas. Así que en este apartado, pues la ley de enjuiciamiento criminal no regula más al respecto que simplemente el hecho, en cuanto hablamos de actos de comunicación, que cuando para el ingreso de esta persona en el centro penitenciario, pues se expedirán dos mandamientos, uno para el auxilio o la autoridad que ha procedido al acompañamiento de ese individuo al centro penitenciario y otro para el director del centro penitenciario. Pues estos dos mandamientos que, como sabéis, los metemos dentro de lo que son los actos de comunicación. Y aquí viene la otra parte, que es la parte de la indemnización, la parte de la responsabilidad civil que está impuesta en sentencia. ¿Qué sucede con esto? Aquí sí, lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que se llevarán a cabo las disposiciones, se llevarán a cabo la ejecución con las disposiciones que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero claramente no hay un auto despachando ejecución, no hay todo esto, lo que hay, porque ya tenemos un auto en el que se acuerda que se proceda a ejecutar, que diríamos que es este auto donde se incoa propiamente la ejecutoria. Os lo explico así con palabras más usuales, más para que se entienda mejor. Entonces, el auto este es el que va a establecer que se proceda a ejecutar en cuanto a la indemnización.
¿Qué pasa? Que entonces será el letrado de la Administración de Justicia el que puede, que esto sí que lo regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero lo regula en un artículo que habla de la ejecución provisional, que dice que, bueno, que se podrá llevar a cabo la ejecución provisional respecto a la responsabilidad civil. Entonces, pero finalmente, cuando ya no tenemos una ejecución provisional, sino una ejecución definitiva, pues de la misma manera, pues que hará el letrado, pues proceder también a la averiguación patrimonial si es que no se tiene. También tenemos que decir que, a diferencia de lo que sucede en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquí requeriremos de pago previamente. Dices, pero es que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil y es un título judicial y no hay un requerimiento. Cierto, pero aquí estamos partiendo de la base que sí que regula propiamente el auto incoando la ejecutoria. Por lo tanto, es aquí donde se va a acordar que se requiera de pago, puesto que la sentencia ya es firme, que se requiera de pago de la indemnización a fulanito de tal. El plazo no se establece, también es práctica jurídica, pues es dar un plazo o dar otro, porque no, tampoco se regula cuál es el plazo. Pero sí que es verdad que se requiere de pago, directamente, porque, como decimos, no hay el auto despachando ejecución. A partir de ese momento, sí, en cuanto a la averiguación patrimonial y todo lo demás, va a seguir las disposiciones que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, que cuando tengamos un bien, pues se va a proceder al embargo de ese bien, a librar los despachos correspondientes para que se proceda a la anotación del embargo, etcétera. Y después, posteriormente, pues la peritación y después, posteriormente, pues la subasta si llega al momento. O sea que en cuanto a la vía de apremio, esta, pues obviamente lo vamos a llevar a cabo. Y cuando se acabe la ejecución, pues se procederá al archivo de la misma. Tanto si cuando una vez que se ha cumplido la pena como una vez que se ha cumplido la responsabilidad civil. Tenemos que decir también que si tenemos una sentencia que es firme respecto a un individuo, aunque este individuo tenga otras causas pendientes, se va a proceder a la ejecución de esta causa. Esto es claro, no creo ni que no tenía ni que haberlo dicho, porque creo que esto ya lo sabéis. Y entonces, como decíamos, también aquí quiero que diferenciéis también lo que es la ejecución de esta sentencia firme, en la que, por ejemplo, puede haber una pena y puede haber una responsabilidad civil, de, por ejemplo, cuando hablábamos de las medidas cautelares, como es la pieza de responsabilidad civil, que aquí de alguna manera también nos tenemos que ir. Entonces, lo que vamos a ejecutar es un auto, y también aquí nos tenemos que ir a la ejecución, a las disposiciones que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, para esa parte, esa pieza de la responsabilidad civil, poder ejecutarla. Entonces, aquí también pues, se requiere del pago de la fianza de responsabilidad civil, como sabéis, se requiere de pago, y una vez que no paga, pues se procede a la averiguación patrimonial de los bienes del investigado, en ese caso, para proceder al embargo de lo que podamos encontrar en su patrimonio. Aquí pues va a suceder lo mismo, pero ya con carácter definitivo, puesto que tenemos una sentencia firme en este supuesto. Pero estamos hablando de responsabilidad civil, estamos hablando de dinero, estamos hablando de indemnización, y por lo tanto este sería el trámite. También podría ser que cuando ejecutamos delitos leves puede haber una pena multa, de las llamadas penas multa. ¿Qué sucede con las penas multas cuando vamos a ejecutarla? Bueno, las penas multa pues es una pena de, por ejemplo, 2 meses a razón de 4 euros diarios. Pues bueno, pues si son 2 meses son 60 días, por 2 euros pues son 120 euros. ¿Qué se hace? Se requiere de pago de ese dinero, que es la pena multa, y si no paga, pues entonces se procede a mirar los bienes que pueda haber. De resultar insolvente, pues entonces queda al cumplimiento subsidiario, que es de 2 cuotas impagadas, 1 día de prisión. Esta sería la forma de ejecutar esas penas multa. Y en cuanto a la pena de prisión, ya lo hemos comentado, y en cuanto a la responsabilidad civil, pues también. Sobre todo esto, a efectos del test, tenerlo muy en cuenta, porque es una pregunta muy clara y muy preguntable. Así que bueno, yo creo que con esto, la ejecución penal, creo que os he podido solucionar o aclarar algunos conceptos o algunas cuestiones importantes. Espero que sea así, y como siempre os deseo buena semana y buen estudio, y acordaros de suscribiros para no perderos nada.